El 25 de mayo se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Y el festejo de este aniversario se da en una coyuntura especial. Le pido que me siga en este razonamiento porque es un poco el resumen de todo lo que viene ocurriendo en el año. Las elecciones en varias provincias revitalizaron las expectativas del peronismo, que hace un año parecía destinado a padecer una derrota inevitable, sobre todo después de la renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que no pudo o no quiso soportar la presión interna de la alianza que lo llevó a ese lugar. Pero ¿qué pasó? Se disparó entonces la inflación, ya no retrocedió más, todo producto de una interna política que mucho no ayudó y solo puso sus ojos en las elecciones legislativas que habían perdido en el 2021. El peronismo, el oficialismo, dijo, ay, vamos a perder la elección, entonces hay que echarlo a Guzmán. Un sector dijo esto. El propio peronismo empezó a cuestionar a su presidente, enfrascado en la salida de la pandemia, y una economía perforada por los efectos de una guerra lejana que le obligaba a esfuerzos extraordinarios para comprar energía para mantener la actividad económica que a pesar de todo crecía. La oposición en aquella época ya festejaba por adelantado, se hablaba de cambio de época, se especulaba con una asociación presidencial, ya se hablaba hace un año del dólar a 500 pesos, todavía no está, ya está, el dólar se va a 500 pesos, al que estaba a la vuelta de la esquina. Comunistas pavos como este, no sé quién es Mario Riorda, hablaba cambio de época, quiere decir cambio de época, quiere decir que ya se caía el gobierno. Hace no tantos meses se forjaron alianzas imposibles, allí surgió el entusiasmo del socialismo de unirse con Juntos por el Cambio, ignorando un consejo que nos dan los padres. Cuando estás enamorado no hagas promesa, cuando estás fascinado no hagas promesa, cuando estás exaltado no hagas promesa, y cuando estés odiando no digas nada, porque después pasan estas cosas. Después apareció el hiperkinético Sergio Massa, la guerra también perforó las economías avanzadas de los otros países, avanzó la ayuda china sobre los países de Latinoamérica, se encendieron luces de alarma en Washington, el Fondo Monetario se volvió a acercar a la Argentina, y aquí estamos, en medio de una inflación que el gobierno no puede controlar, esperando el auxilio tanto de Estados Unidos como de los BRICS y de Brasil, intentando medidas económicas de urgencia, pero lejos del apocalipsis en el cual estaba la oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque no otra cosa significan los triunfos de los oficialismos en varias provincias, porque si la cosa era como se planteaba hasta hace unos meses, ya estaba. El PRO único que tenía que presentar los candidatos y ganar. Pero en las últimas semanas hubo elecciones en las provincias y los diarios opositores ensayaron todo tipo de giros idiomáticos con tal de no decir la palabra peronismo. Pero ayer tuvieron que reconocer algo. En las elecciones, en las primeras 8 provincias, los oficialismos retuvieron, explican. Todos los analistas que suponían otra cosa. Cuando se dice los oficialismos retuvieron, se omite decir que en 7 provincias esos oficialismos eran peronistas. Y de paso, aceptan que un fenómeno peligrosamente meneado por la mayoría de los medios, el que protagoniza Javier Milei, no es más que una quimera. Se llegó a decir el viernes, mire, llegaron a decir que Milei tenía 30% de votos en Tierra del Fuego. 30% de votos, escúcheme. Bueno, la candidata no llegó al 8%, que es lo mismo que había sacado hace 4 años cuando se presentó sola, no con Milei. Y ahora habrá que desarmar la extravagante experiencia de Milei, porque si seguimos así, con un peronismo que aparece revitalizado, un tercero en discordia, ¿a quién va a favorecer? Al peronismo, porque divide en 2 la oposición. En ese marco hoy va a tener lugar el Congreso Nacional del Partido Justicialista, un órgano de conducción que preside Gildo Infran y que integra más de 900 delegados. El hermetismo que hay hasta ahora dice que no va a pasar nada. No se va a decir si el partido decide en interna o va a ungir un candidato único, porque el verdadero partido, mire, se está jugando en otro escenario, que es el acto que convocaron para el 25 de mayo, donde se van a celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner,
y se va a clamar por la candidatura de Cristina Fernández, salvo que la misma interesada reitere antes de este acto que no va a ser candidata, lo que ya dijo varias veces. Es que hay importantes sectores del oficialismo que se niegan a barajar una hipótesis. Yo pido que me escuchen con atención, porque pareciera que uno es anti-Cristina y no lo es. Pero no, una hipótesis que la vicepresidenta no puede hacer pública, que más allá de algunas actitudes políticas que el propio Alberto Fernández considera erróneas, Cristina es una lectora privilegiada y muy certera de las tendencias políticas que anidan en la sociedad. Ella fue, por ejemplo, la primera que habló sobre que la inseguridad era lo más grave que estaba sufriendo en los barrios de la Argentina. Y es que ella podría estar pensando, yo le digo esto a los kirchneristas más idólatras, y si ella lo que está pensando y que no puede decir, es que si bien puede ganar las PASO sin necesidad de hacer campaña, la gana cómodamente, su presencia en las elecciones generales, sobre todo en la segunda vuelta, puede ayudar a galvanizar a la oposición en contra de su figura. No es que tenga miedo a perder, como dicen algunos burdos comentaristas opositores. El peronismo ha perdido elecciones, incluso después de la aparición del kirchnerismo. El miedo de ella es hacerla responsable de la fragmentación de su espacio y la unificación del espacio opositor. Porque recordemos que la CGT no va al acto del 25 de mayo. Quienes se han dejado ganar por la idolatría no aceptan ni siquiera pensar en esta hipótesis. Le repito algo que dijo en los últimos días, en los últimos meses Cristina después del atentado. El 1 de septiembre se quebró el pacto democrático, dijo Cristina sobre fines del año pasado al referirse al intento de matarla. La oposición mira por otro lado, a pesar de que la oposición es también responsable por el clima de violencia que crió. Y hace un relato, Cristina, que es una especie de autocrítica. Dice, un país muy difícil le tocó al general, habla de la vuelta a Perón en el año 72. Cuando le permitieron su retorno al país, él no quería ser presidente. El mundo, el país estaba muy convulsionado, lo trajeron tal vez demasiado tarde, y lo digo porque junto a Néstor, dice Cristina, fuimos los jóvenes que nos quedamos al lado de Perón, respetando su condición, pero no porque nos pareciera infalible, era porque el pueblo lo puso en un determinado lugar y nosotros habíamos logrado acercarnos a la sociedad haciéndonos cargo de esta historia. Nadie puede leer en estos dichos de Cristina una autocrítica sobre lo que pasó en la década del 70, porque ella reivindicó el valor de sus compañeros, pero dijo, a lo mejor estábamos equivocados. En aquella época Perón vino al país y quería que su compañero de fórmula fuera Balbín, no hacer la revolución socialista como se proclamaba Perón evita la patria socialista. ¿Es tan avanzada la miopía para creer que todo se soluciona con Cristina presidente? ¿Realmente hay gente que cree eso? Tanto le cuesta a muchos militantes del peronismo pensar que Cristina prefiere ceder a veces su candidatura si eso contribuye a generar un pacto económico y social amplio. La idolatría nunca me gustó, no es bueno en la política. Creo que esta mujer está por encima de la mayoría de los políticos argentinos, pero está en soledad. Por más que ella llene estadios, por ahí está pensando que con ella no alcanza. Está pensando en el realismo político, está pensando como piensa Lula, qué sé yo. Yo puedo ir adelante. De cobarde no se le puede acusar a Cristina. Pero chicos, a lo mejor después cuando viene la segunda vuelta todos se juntan en contra de nosotros y perdemos el gobierno. Lo digo, y ahora hablo yo, Bertone, de la más profunda convicción. Quizás esté equivocado, pero vale esta lectura. Si no, la otra es fácil, vamos con Cristina que solucionamos todo. Nunca ha funcionado así la cosa. Ni con Perón funcionó así.